Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar la hipérbola. La hipérbola es una de las secciones cónicas que estamos estudiando. No confundir con hipérbole, que es algo que se explica en clase de lengua. Vamos a dividir este vídeo en varias partes. Vamos a ver la definición, las características y elementos más importantes. Vamos a ver la ecuación tanto de la hipérbola como de sus rectas tangentes, en quizá el caso más sencillo. Y después estudiaremos el concepto de excentricidad. La definición de la hipérbola se da como lugar geométrico. Lugar geométrico, recuerdo que es un conjunto de puntos. Entonces decimos que la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano que tienen la siguiente característica. La diferencia entre las distancias a dos puntos fijos es constante. Para evitarnos problemas con positivos y negativos, esa diferencia de las distancias la vamos a tomar siempre en valor absoluto. La hipérbola tiene esta forma. Tenemos una curva en rojo que pasa por dos puntos A y A', que son los vértices, y los puntos esos importantes que medimos la diferencia de la distancia son F y F', que son los focos. Entonces, ¿qué quiere decir la definición? Quiere decir que si yo tengo un punto P de la hipérbola, yo calculo la distancia de P a F' y calculo la distancia de P a F y hago la diferencia en valor absoluto de esas dos distancias y siempre me va a ser constante. O sea, que la distancia de P a F menos la distancia de P a F' es una constante, siempre lo ponemos en valor absoluto para no tener problemas, es una constante. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que estos dos ejes, que en el caso de la ecuación reducida, en la forma más sencilla de la ecuación de la hipérbola, tenemos que son los ejes X y el eje Y, pero en general esos dos ejes son los ejes de simetría. Son los ejes en los que si nos imaginamos que esto es un papel y doblamos alrededor de este eje, pues lo que tenemos arriba coincide con lo que tenemos abajo, y si doblamos alrededor de este eje, lo que está a la izquierda coincide con lo que está a la derecha. Este punto, que es justamente el corte de los dos ejes, sería el centro de la hipérbola, y si los ejes son el eje X y el eje Y, pues sería justamente el origen de coordenadas. Al igual que en el caso de la elipse, nosotros tenemos que la distancia focal es la distancia entre los dos focos. Y si nosotros llamamos a F, utilizamos la notación C0 y F' menos C0, esa distancia focal es justamente 2 veces C. Entonces, esta longitud es justamente C. Y si nosotros llamamos a A0, tendremos que esta longitud va a ser A. Muy similar al vídeo de la elipse. Esta longitud que marco ahora, que es 2A, vamos a denominarla eje mayor. Muy similar al otro vídeo. En el caso de la hipérbola, el eje menor es más difícil de encontrar. Por eso, antes de darlo, vamos a ver el concepto de asíntotas. Las asíntotas son estas rectas verdes que he marcado punteadas, y la hipérbola se va acercando cada vez más a ellas. ¿Cómo podemos encontrar en la hipérbola el eje menor? Bueno, pues si nosotros trazamos una circunferencia de centro en el 0,0 o en el centro de la hipérbola y radio C, es decir, la que pasa por F y F' centrada en 0, nos va a ocurrir lo siguiente. En la circunferencia tenemos que hay dos puntos de corte hacia un lado y otros dos puntos de corte hacia el otro.
Pues bien, resulta que coincide que si trazamos una perpendicular a uno de los ejes por A, esa perpendicular justo está cortando a la circunferencia en el mismo punto que la circunferencia y las asíntotas se cortan. Así que si nosotros trazamos este rectángulo que estoy dibujando ahora, ocurre que este lado sería A y este otro lado, si lo llamamos B, va a verificar lo siguiente. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Porque resulta que tenemos un triángulo rectángulo con lados A, B y justamente la hipotenusa es C porque es exactamente igual al radio de la circunferencia que era justamente C como habíamos visto antes. Así que tenemos esta relación A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Es una relación muy similar a la relación que ocurría en la elipse, aunque la elipse era A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Un poquito distinta. Entonces, al hacer estas consideraciones, tenemos que la distancia B nos va a dar el semieje menor. Así que 2B es justamente el eje menor de la elipse. También tenemos un concepto de excentricidad que se sigue definiendo del mismo modo como C partido de A. En un momento explicaremos cuál es la interpretación geométrica de esa excentricidad. Vamos a pasar ahora a la ecuación de la elipse. Para ello vamos a tomar un punto genérico de la elipse, vamos a llamarlo X e Y, y vamos a suponer que los focos, igual que antes, están en C, 0 y menos C, 0. Entonces lo que nosotros tenemos es que el valor absoluto de la distancia de P a F menos la distancia de P a F' es igual a una constante. Bien, vamos a ver primero cuál es esa constante. Si nosotros nos paramos a pensar en el punto A es un punto de la elipse, así que la distancia de A a F menos la distancia de A a F' en valor absoluto tiene que ser esa constante. ¿Podemos sacar cuál es la distancia, esa diferencia de distancias? Si os dais cuenta, la distancia de A a F' es lo que estoy marcando y la distancia de A a F es esta otra. Si hacemos la diferencia entre esas dos cantidades y después le ponemos el valor absoluto para no tener problemas con signos negativos, resulta que esa diferencia es justamente este trocito que marco ahora. Es decir, que la constante va a ser 2A, muy similar a lo que nos pasaba en la elipse. Vale, volvemos ahora aquí a calcular las distancias. La distancia de P a F menos la distancia de P a F' se puede calcular de un modo sencillo con el módulo de los vectores PF y PF'. Sería la raíz de, y como P es xy y F es c0, x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, es decir, y al cuadrado. Si hacemos la raíz de P a F', pues va a ser muy parecido. En vez de menos c, menos c es más c al cuadrado y al cuadrado, igual a 2a. A partir de esta relación y haciendo manipulaciones algebraicas muy similares a las que hacíamos en el caso de la elipse, teniendo en cuenta que ahora c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, llegaríamos eventualmente a una ecuación simplificada que será de la siguiente forma: x al cuadrado partido de a al cuadrado menos y al cuadrado partido de b al cuadrado es igual a 1. Y esta es la ecuación reducida de la hipérbola. Esta ecuación se da cuando la hipérbola está
centrada en el 0, 0 y los ejes de simetría son el eje X y el eje Y. Si ahora quisiéramos una hipérbola cuyo centro fuera un punto concreto de coordenadas x sub 0 e y sub 0 en vez del 0, 0, pues esta ecuación la tendríamos que modificar, pero la modificación simplemente es una traslación de la ecuación que hacemos y tendría la siguiente forma. Estamos restando las coordenadas del centro a cada una de la x y la y. En el caso de la ecuación reducida podemos dar muy fácilmente también las ecuaciones de las asíntotas. Si os acordáis, cuando nosotros trazábamos una recta perpendicular, justamente cortábamos en un punto la asíntota y esta longitud era B, el semieje menor. Esta longitud es A, el semieje mayor, y tenemos que esta recta, que tiene ecuación mx más n, su ordenada en el origen es 0, y la pendiente va a ser B partido A, el desplazamiento vertical partido el desplazamiento horizontal. Así que la ecuación de la asíntota que va creciendo sería B partido A multiplicado por X, y la decreciente sería menos B partido por A por X. En el caso de la hipérbola también tenemos una noción de excentricidad. La definición es igual que en el de la elipse, C partido por A. Pero ahora la cosa cambia un poquito, porque antes C era más pequeño que A. La distancia entre los focos era más pequeño que la distancia de A'. Ahora es al revés. La distancia entre los focos C es más grande, o 2C es más grande que 2A. Así que como C es más grande que A, tenemos que la excentricidad va a ser mayor que 1. Vamos a ver qué significado tiene la excentricidad geométricamente. Esta es una animación de Omar Pérez Hernández, al que agradezco mucho su trabajo. En ella podemos ver la excentricidad y cómo va variando la hipérbola morada dependiendo de cómo varía su excentricidad. Fijaos que cuando la excentricidad se acerca a 1, la hipérbola se va cerrando, y cuando la excentricidad va creciendo, la hipérbola cada vez se abre más. Para terminar vamos a ver dos casos particulares de hipérbolas. El primero va a ser la hipérbola equilátera. Esta hipérbola es aquella cuyos dos ejes son iguales, es decir, que A y B van a ser exactamente lo mismo. Así que la ecuación se puede simplificar un poco, porque en vez de poner debajo del y cuadrado b, pues vamos a poner a cuadrado igual a 1, y si multiplicamos todo por a cuadrado tendremos x cuadrado menos y al cuadrado igual a al cuadrado. Y esta sería la ecuación de esa hipérbola equilátera, que se simplifica un poquito más. Y por último, vamos a ver qué ocurriría con la hipérbola cuyo eje mayor está en el eje de ordenadas. Es decir, que A sería esta cantidad. Bueno, pues ahora lo que ocurre simplemente es que se van a intercambiar los papeles de x e y. Es decir, que si, por así decirlo, la hipérbola es una hipérbola vertical, y eso muy entre comillas, tendremos que la ecuación será y al cuadrado partido a al cuadrado menos x cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. Como veis, los papeles de la x y la y se han intercambiado.